En 2021, una mujer fue violada dentro de un vagón de metro en Estados Unidos, mientras varias personas observaban sin reaccionar. Al otro lado del país, se incautó un arma semiautomática en plena estación. Y estos son solo 2 ejemplos, entre decenas de casos que aparecen en las noticias todos los días. Hoy, Bello Mundo te lleva al lado oscuro del metro estadounidense. Número 1. El escenario de las películas. El metro estadounidense aparece en varias películas conocidas, tanto en escenas rodadas en Nueva York como en aquellas que utilizan el sistema elevado de Chicago. Mucha gente acaba reconociendo estos sistemas primero por el cine y solo después entiende cómo son en la vida real. En Nueva York, uno de los ejemplos más recordados es Spider-Man 2, con la secuencia de la lucha contra el Dr. Octopus grabada en el tren elevado, utilizando tramos reales de la red de la ciudad. El metro también aparece en Ghost, en escenas dentro de los vagones y pasillos, incluyendo el momento en que el personaje se encuentra con otro pasajero y la historia cambia allí mismo. Chicago también tiene una fuerte presencia en el cine debido a su sistema elevado. En Batman Begins, de 2005, se utilizó el tren elevado de Chicago para representar el sistema de transporte de Gotham City. Las escenas se rodaron en estructuras reales, incluyendo fragmentos de la pelea del murciélago más famoso del cine. Gracias a estas películas, el metro estadounidense acabó adquiriendo una imagen muy familiar para el público, pero lo que aparece en el cine es solo la superficie. Lo que existe en el día a día de las personas que utilizan estos sistemas es otra historia, muy diferente. Número 2. Historia y presente. El primer metro del mundo nació en Londres. Y, como era de esperar, Estados Unidos no tardó en copiar la idea. El país inauguró su propio sistema el 6 de junio de 1892, a finales del siglo XIX, en Chicago, y se le bautizó como L. El nombre elegido proviene precisamente de elevado, porque parte de las vías suben a la superficie y cruzan la ciudad por arriba. Hoy en día es el tercer metro más transitado de Estados Unidos, con alrededor de 360.000 pasajeros por día laborable. Desde entonces, el salto ha sido enorme. Hasta el año 2025, el país contaba con una red de metros que superaba los 1.600 kilómetros de extensión en ciudades como Nueva York, Washington, Chicago y San Francisco. Solo Nueva York ocupa una buena parte de ese mapa. Son más de 460 estaciones repartidas por más de 1.000 kilómetros de vías, que funcionan las 24 horas del día y transportan a una parte gigantesca de todos los pasajeros del país. Sin embargo, cuando miramos estos sistemas, el resultado es una especie de mosaico. Todavía tiene ciudades. Y con esto en mente, llegamos al punto que más llama la atención de quienes realmente utilizan estos sistemas: la sensación de seguridad, o para mucha gente, la falta de ella. Número 3. Seguridad y delincuencia. La seguridad es el punto en el que todo el mundo tiene una opinión sobre el metro estadounidense. En Nueva York se ha convertido casi en una hinchada organizada. Hay gente que dice que se ha convertido en tierra de nadie, y hay gente que jura que es la prensa la que exagera. Lo que se puede afirmar, mirando los datos, es que ha empeorado con respecto a lo que era antes. En 2019, se registraron 935 delitos violentos en el metro. En 2023, esa cifra saltó a 1.120. En la práctica, es un aumento de casi el 20% en un sistema que ya estaba saturado. Y no hace falta nada muy cinematográfico para dejar huella. A veces, un solo episodio es suficiente para que mucha gente cambie su forma de usar el metro. En febrero de 2024, el músico Ian Forrest tocaba en la estación 34 Street Herald Square
cuando recibió un golpe en la cabeza con una botella. La agresora tenía 23 años y fue detenida, y el caso apareció en todos los periódicos locales. No fue un tiroteo ni una explosión, pero fue suficiente para reforzar esa sensación de que, allí abajo, cualquier cosa puede suceder de repente. Y esto no se limita a Nueva York. En Filadelfia, el sistema SEPTA tiene fama de peligroso y mal cuidado, y al igual que el metro de Nueva York, aquí también fue escenario de uno de los casos más impactantes jamás registrados en un tren en Estados Unidos. En 2021, un hombre pasó casi media hora acosando a una pasajera dentro de uno de los trenes, y luego la violó. ¿Y sabes qué es lo peor? El tren pasó por más de 20 estaciones, y nadie hizo nada. Las imágenes muestran a gente en el vagón, con el móvil en la mano, viendo la situación, pero sin pedir ayuda. El ataque solo se detuvo cuando un empleado fuera de servicio entró en el vagón, se dio cuenta de que algo iba muy mal y llamó a la policía. Este tipo de historia se te queda grabada en la cabeza porque no se trata solo del agresor, se trata de la sensación de abandono total. Al otro lado del país, en Los Ángeles, las investigaciones y los reportajes locales muestran que gran parte de la violencia se produce dentro de los vagones, precisamente donde la víctima tiene menos espacio para escapar. En las ciudades gemelas, en Minnesota, la propia policía de transporte admitió un aumento de los delitos en el tren ligero de un año a otro, y el sistema llegó a ser señalado, en 2022, como uno de los más peligrosos del país en términos proporcionales. No es de extrañar que tanta gente cambie el metro por el coche con aplicación, decida salir antes solo para coger un vagón más vacío o simplemente evite algunos horarios. Número 4. Armas en el subsuelo. Cuando se habla de armas en Estados Unidos, todo el mundo recuerda los episodios que han marcado al país. Han sido ataques en escuelas, conciertos, mercados, iglesias, calles concurridas, situaciones que han paralizado a todo el país y han dejado profundas cicatrices. Es un problema que atraviesa generaciones y que forma parte del debate público desde hace décadas. Y lo más tenso es que esto no se limita a estos grandes casos. La presencia de armas en espacios comunes se ha vuelto tan frecuente que ya no sorprende como debería. Y aquí viene el detalle que coloca a los metros estadounidenses en otra categoría. Porque allí el problema no está solo en las calles. Baja las escaleras, pasa por el torniquete y entra en el vagón. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 2022, cuando un tirador abrió fuego dentro de un tren en hora punta, hiriendo a más de 20 personas. Fue un momento que mostró el escenario más temido dentro de un metro. Nadie puede salir, nadie tiene a dónde correr, y todo depende de cuánto falta hasta la próxima estación. Y, aparte de estos casos extremos, existe la rutina, que es casi tan preocupante como ellos. Cada vez es más común que la policía encuentre armas dentro del sistema. Pistolas, revólveres e incluso armas semiautomáticas cargadas. En septiembre de 2023, la policía confiscó un arma semiautomática cargada a un joven de 19 años en una de las estaciones de Nueva York. Y ahí surge la pregunta que casi nadie quiere hacer. Si la policía encuentra armas en el metro, ¿cuántas no llegan a entrar? La probabilidad de que algo salga mal puede ser pequeña, pero el coste psicológico es enorme. Y no solo Nueva York vive este fantasma. Chicago, por ejemplo, anunció un gran refuerzo de la seguridad a finales de 2025, con más policías y equipos entrenados, circulando por el sistema tras una serie de incidentes con armas dentro de los trenes. Es decir, en varias ciudades estadounidenses, el metro está viviendo la misma tensión que todo el país con la violencia y las armas. Pero en el metro no hay dónde correr. Solo queda esperar a la siguiente estación. Número 5. Sustancias ilícitas.
Otro factor que transforma la experiencia de usar el metro en Estados Unidos es la presencia de personas que consumen sustancias no reguladas dentro de los trenes y las estaciones. Hay personas que se sienten mal, personas desorientadas, episodios de alteración del comportamiento que ponen a cualquier pasajero en estado de alerta. Esto ocurre porque el país vive una crisis nacional de salud pública, relacionada con el uso de sustancias que deberían estar controladas, pero que se han extendido de forma alarmante. Durante años se han dispensado con facilidad analgésicos extremadamente potentes, lo que ha dado lugar a un problema que nadie ha podido contener. Para tener una idea de la magnitud de la situación, en 2022, más de 107.000 personas murieron en Estados Unidos por colapsos físicos relacionados con sustancias de alto impacto, una cifra que representa casi una muerte cada 5 minutos. Y cuando un problema alcanza ese nivel, llega a todos los rincones: grandes ciudades, interior, suburbios, escuelas, hospitales y, por supuesto, los sistemas de transporte. En el metro, esto se manifiesta de varias formas. Ciudades como Filadelfia, Seattle y Washington registran frecuentes episodios de personas que consumen sustancias inhalables dentro de los vagones, llenando el ambiente de humo y creando riesgos para quienes se encuentran a su alrededor. En algunas redes, como la de Washington, los incidentes relacionados con este tipo de situaciones aumentaron más del 50% entre 2024 y 2025. Y la pandemia solo empeoró el panorama. Con la caída del número de pasajeros, muchos vagones quedaron vacíos fuera de las horas punta. Los vagones vacíos se convirtieron en escondites, lo que dio lugar a comportamientos de riesgo, colapsos físicos y episodios de desorientación dentro del sistema. Los Ángeles se ha convertido en un símbolo de ello. Las imágenes tomadas por los medios de comunicación y los usuarios del metro muestran a personas inconscientes dentro del vagón, otras tratando de mantenerse en pie después de consumir sustancias de fuerte impacto, y algunas estaciones conviviendo con esta realidad a diario. Esta foto que aparece ahora en el vídeo muestra exactamente este escenario. Un pasajero solo, encendiendo un cigarrillo en público. Pero no es el único. En esta imagen, tomada en el andén, se pueden ver dos usuarios. Uno, al fondo, ya siente los efectos después de consumir fentanilo, y el otro, muy cerca de la cámara, se prepara para consumir la sustancia de nuevo. Y, como también se puede apreciar en esta imagen, el problema no aparece solo después del torniquete. En los alrededores de las estaciones hay registros de personas sentadas en bancos o asientos improvisados, consumiendo sustancias ilícitas mientras el movimiento continúa normalmente a su alrededor. Pero además de todo esto, aún queda por mencionar el elemento que quizás sea el más visible de todos: las personas que no solo están pasando por el metro, sino viviendo en él. Número 6. Personas sin hogar y crisis mental. Si el panorama hasta ahora ya es alarmante, la situación de las personas sin hogar es aún peor. Entre principios de 2022 y principios de 2024, el número total de personas sin hogar en el estado de Nueva York se duplicó con creces. Solo en la ciudad hay más de 350.000 personas sin hogar, más que toda la población de Tampa, en Florida. El sistema de refugios está colapsado y cada vez más personas ingresan y casi nadie logra salir. En 2024, solo 500 personas fueron trasladadas a viviendas públicas. En 2021, fueron 1.500. Es decir, el sistema se ha atascado. Y mucha gente acaba rindiéndose antes incluso de intentarlo. Además, muchos se niegan a ir a los refugios porque no quieren abandonar a sus perros. El animal es su única compañía, y los refugios, por lo general, no admiten mascotas. Para estas personas,
la calle sigue pareciendo menos cruel que entregar el único vínculo que tienen. Y es en este punto donde el metro se convierte en destino. En Nueva York, el metro ha dejado de ser solo un medio de transporte. Se ha convertido en un refugio improvisado. Gente durmiendo en los bancos, caminando por los túneles, dando vueltas de un lado a otro durante la madrugada, no por elección, sino por falta de opciones. El ayuntamiento promete invertir $600 millones en los próximos años, reforzar la vigilancia policial y ampliar la atención de salud mental. Sin embargo, mientras la red social no funcione de verdad, el problema solo cambia de dirección. Y Nueva York no está sola. En Los Ángeles, la crisis se ha convertido en una cuestión de salud pública y seguridad al mismo tiempo. El sistema de transporte ha creado equipos de embajadores, asistencia social e intervención en crisis, todo ello dentro de las estaciones y los trenes. Al fin y al cabo, la lógica se repite en todas las ciudades. Cuando una persona no tiene a dónde ir, va al único lugar que permanece abierto, con calefacción y con movimiento. Y eso transforma la experiencia del pasajero. A veces no es miedo a ser asaltado, es miedo a no saber quién estará allí dentro cuando se abran las puertas del vagón. Número 7. Suciedad, vandalismo y mantenimiento. Por último, pero no menos importante, hay un tipo de miedo que no tiene que ver con el asalto ni la violencia. Es el miedo a que el sistema falle. La sensación de abandono se nota en los detalles. Estación sucia, luces parpadeantes, goteras en el techo, grafitis dentro del vagón, retrasos que nadie explica. Es esa impresión de que el sistema está aguantando como puede. Y entonces mucha gente se da cuenta de algo cruel. Cuando el metro pierde confianza, pierde pasajeros. Cuando pierde pasajeros, pierde dinero. Y cuando pierde dinero, el mantenimiento se convierte en una lucha de prioridades. Es un efecto dominó. En el caso de Estados Unidos, gran parte del problema proviene de la antigüedad del sistema. Nueva York opera con tramos que se construyeron a principios del siglo XX y el sistema funciona las 24 horas del día. El mantenimiento con todo funcionando todo el tiempo se convierte en una operación de guerra. Chicago también lo siente. Las líneas elevadas son antiguas, crujen, se balancean, hacen un ruido que atraviesa toda la ciudad. El desgaste acumulado aparece en los rieles, en el suelo, en las estructuras metálicas que ya han visto más de 100 inviernos. Washington es otro caso clásico. El metro es bonito, organizado, impresiona a quienes lo visitan por primera vez, pero ha pasado por una grave crisis, relacionada con la flota y la seguridad técnica. Hubo fallos, hubo una investigación federal, se retiraron trenes de la circulación, se elaboró un plan de emergencia, se revisaron componentes, se realizaron costosas sustituciones, todo al mismo tiempo. Y para el pasajero común, nada de eso importa. No piensa en fallos eléctricos, restricciones de la flota o ajustes en el protocolo. Solo piensa, esto no es fiable. Y cuando el pasajero pierde esa confianza, todo lo demás se derrumba con ella. Número 8. Intentos de solución. Con todo esto sucediendo, la pregunta que queda es, ¿qué están haciendo las ciudades? Y la respuesta es que todo el mundo intenta actuar, pero cada lugar lo hace a su manera. Nueva York se ha convertido casi en un laboratorio de medidas. La primera reacción fue la clásica, poner más gente visible en el metro. Hubo refuerzo policial, turnos más largos y operaciones para aumentar la presencia en las estaciones y los trenes. ¿Ayuda? Ayuda. Pero es caro, difícil de mantener y no resuelve el problema, que reaparece al día siguiente. La segunda fase consistió en modificar el entorno físico, porque eso cambia la sensación del pasajero. Se instaló iluminación LED en las estaciones, lo que hizo que todo fuera más claro. Se colocaron barreras en los andenes
en decenas de puntos para reducir las caídas y los empujones. Cosas sencillas, pero que marcan una diferencia inmediata en la percepción de seguridad. Luego vino la fase más controvertida: probar tecnología para detectar armas. La idea parecía futurista, pero la prueba no cumplió lo que prometía. Pasaron semanas sin identificar ninguna arma y generó un montón de falsas alarmas. El problema es que el metro no puede funcionar como un aeropuerto. Si se forman colas, toda la ciudad se paraliza. Fuera de Nueva York, otros sistemas apostaron por caminos diferentes. En California, el BART, que da servicio a la región de San Francisco, invirtió en torniquetes nuevos, más altos y resistentes, y al año siguiente registró una gran caída en el total de delitos. En Filadelfia, la estrategia fue más sencilla: más presencia, menos evasión y enfoque en la experiencia del usuario. Y también funcionó, con una caída en los delitos graves. Chicago reforzó la vigilancia. Washington aceleró el mantenimiento tras sufrir fallos técnicos. Los Ángeles combinó la seguridad con equipos sociales, porque allí la mitad del problema surge en la calle. Al final, la respuesta no vino de una sola medida. Las ciudades que empiezan a mejorar son precisamente aquellas que combinan presencia, mejor ambiente, atención social y mantenimiento, todo al mismo tiempo. Pero ninguna ha logrado aún cumplir con las expectativas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te causa más angustia? ¿Subir a un vagón donde puede haber un arma o la sensación de que nadie tiene el control? Cuéntanoslo en los comentarios. Siempre los leemos. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete a Bello Mundo y activa la campana. Nos vemos en el próximo vídeo.